Hola, buenas noches. Les habla Alfonso David Durán, estudiante de Derecho de octavo semestre, Campus Ibagué. Les voy a contar mi entendimiento histórico de los derechos humanos. Debemos empezar con la humanidad, que desde que tenemos conocimiento de su existencia ha tratado de eliminarse, con el ánimo de ostentar poder. Peor aún, desde que se motiva a conservarse en sociedad, el término poder le da a la humanidad el concepto que el ser humano es universal. Los mejores, los superiores y los peores, así se han empezado a clasificar desde que se conoce la humanidad. Aun cuando va conociendo su entorno, la naturaleza, esa naturaleza que empieza a dominar lo hace cada día más grande. El hombre se siente cada día más grande. Pues para dominar la naturaleza y su entorno, el hombre conformó sociedades, las cuales se movían nómadamente, encontrándose con otras sociedades a las que siempre ha tratado de destruir. Y a ellos, a los que sobreviven, servirían de esclavos, y cuando se volvió sedentario, empezó a formar pueblos, con la misma intención de ostentar poder, construyendo murallas para separar pueblos de otros, ¿sí? Como barreras, no tanto para defenderse, sino para identificarse. Eso es lo importante en esta etapa. Todo lo anterior hace que se nos muestre cómo se separa el mundo a pesar de ser cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Cosmopolita es que todos somos de origen del cosmos, de la mismo, ¿sí? El ser cosmopolita nos hace iguales a todos, pero la misma humanidad nos trata diferentes. Desde su origen, llamando a unos orientales, a otros occidentales, a algunos les dicen blancos, a otros negros, pero con ellos nos marcaban como amos y esclavos, cuando la producción era minera y agropecuaria. Cuando la humanidad se cansó del oscurantismo y entra el renacimiento, que sumado a la época de la Ilustración se hace claridad del ius naturalismo, donde se destaca la presencia de la humanidad frente a la naturaleza y a su divinidad, dentro de una gran cadena cósmica llamada vida, donde empieza el camino a ir recorriendo la vía de la dignidad humana, que lleva al respeto y a toda la integridad del ser. Pues con la Francia del siglo XV y su rey Luis XIV, cuyo lema era "el Estado soy yo", eso decía Luis XIV, con esto vulneró todos los objetivos de tener calidad de vida, que junto al surgir de una clase comerciante, como era la burguesía, quienes también buscaban participación en el poder monárquico de esa época, conllevó a la sublevación de toda la sociedad francesa frente a sus derechos, de donde uno a uno fueron redactando los derechos a los que querían llegar por encima de su monarca, donde lo principal era lograr la democracia para reducir la crueldad del rey. Con ello nace el contrato social, que no es más que las reglas de juego para vivir en comunidad. Reducir la crueldad buscando la igualdad, reivindicación de la libertad, la búsqueda de la justicia, a pesar del caos, ¿no? Donde se busca convertirlo en derecho positivo, todo eso buscan convertirlo en ley, en normas, recibiendo el precedente inglés, donde se le exige al rey de esa época en Inglaterra que trae, que se le exige al rey la Carta Magna para los ciudadanos de Inglaterra, ¿sí? Donde la lucha se usa para la libertad, sobre todo la libertad de cultos. Allá había una guerra entre libertad de cultos, ¿sí?
trayendo muchas guerras religiosas y trae como consecuencia la colonización de Norteamérica, que posteriormente buscaría la independencia de ese centro llamado Inglaterra. Y llega la promulgación de su constitución, que lleva la autodeterminación como pueblo, donde se busca que todos los hombres sean iguales ante la ley, haciendo una estructura flexible que vaya actualizando su misma normatividad, llamadas enmiendas constitucionales. ¿Pero qué pasaba en Francia? En Francia, mientras tanto, se discutía que la voluntad del monarca no puede venir de Dios y se toma a la razón como principio para entender al mundo de manera práctica, aterrizando aún más al hombre al conocimiento que saca de la ignorancia a la misma humanidad, tratando de llevar este conocimiento a todo el mundo. Eso se llama la Ilustración. La primera etapa de los derechos humanos se plasman dentro de las peticiones al rey, llamándola los derechos de los ciudadanos franceses, hoy llamados la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando esto llega a Francia, revienta socialmente una rebelión y trae consigo unos cambios de Estado y la entrada de los derechos humanos como parte fundamental del pueblo francés. Hasta ahí es la parte primera de los derechos humanos que me permito comentarles. Chao.